Esto se encuentra, como dije, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 34 hasta el 41, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Aquí está. Dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. Sí estoy bien en la fecha, ¿verdad? Ajá. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Dice: con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Dice: mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. De aquí quiero tocar un tema importante, y es el tema del celo de Dios. O bueno, como yo le puse aquí, Dios celoso. Dios es un Dios celoso, y yo quiero que se quiten una idea. Primero que nada, de que los celos en general son malos. Bíblicamente no lo son, y delante de Dios tampoco. Lo que sí es malo, y esto yo lo quiero aclarar, lo que es malo son los celos del hombre injustificado, o los celos que son como, vamos a decirlo, como envidia, ¿no? La envidia, que también se le llama tener celo hacia otra persona, ¿no? De que, yo debería tener lo que esa persona tiene, o cuestiones por el estilo. Ese tipo de celo sí es incorrecto delante de Dios, pero el celo, y ahorita voy a mencionar sobre qué cosas es bueno, el celo en sí no es malo. Tenemos que quitarnos esa idea, porque han querido marcarla tanto que justamente se ha quedado como que, no, si tú eres celoso, si tú tienes celo de alguna cuestión, de algún comportamiento, de alguna situación, estás mal, cuando no es así, porque tan solo Dios dice que el nombre de Dios es celoso, o sea, es uno de los nombres de Dios. Por tanto, no podemos determinar el celo como malo per se, o sea, por sí solo. Vamos a tener que hablar un poquito de las características, situaciones y en los contextos en los que es bueno. Incluso la Escritura lo menciona así: es bueno tener celo por lo correcto o por lo bueno siempre. O sea, vamos tocando este tema. La Escritura dice lo siguiente. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Dice de la siguiente manera: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Dice: pero Él da mayor gracia. Dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero quiero tocar ese tema de lo que acaba de mencionar. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos anhela celosamente. Ahora voy a tocar este tema en cuanto a nosotros. Ahorita toco bien el tema en cuanto a Dios. ¿Cuándo es que el celo es malo? ¿Cuándo es que el celo es bueno? ¿Y cuándo es que el celo es justificado? ¿Y cuándo es que el celo es injustificado? Ok. Cuando el celo es injustificado es cuando es hecho por cuestiones generales, dudas, impresiones, entre otras cosas. Incluso la palabra de Dios menciona sobre la posibilidad de que te llegue a dar celo, y eso no es necesariamente malo. Lo menciona en cuanto a Éxodo. Dice que si entra en el varón un espíritu de celo y tiene la duda, porque sobre todo en aquel tiempo no se sabía, incluso al día de hoy es bien difícil entender o darse cuenta cuando hay una infidelidad. Dice que cuando entra espíritu de celo se tenía que llevar a comprobar, vamos a decirlo, dentro de esta situación con una bebida amarga, que decía ahí la Escritura que si la mujer había sido infiel, se le iba a hinchar el estómago y según iba a caer no sé qué cosa del muslo, y ahí lo menciona, ¿no? Esto en primer lugar nos da una característica moral de Dios que ustedes mujeres deberían tener en consideración.
Por ejemplo, se ha mencionado muchas veces de la cuestión de hacer que sea obligatorio la prueba de ADN, creo que se llama prueba paterna o de paternidad, para todas las personas que se van a casar o en su defecto que tienen que pedir pensión. Sobre todo cuando tienen que pedir pensión alimenticia, creo que es donde es más justo. Pero bien, voy a tocar este tema. La mujer de Dios que no ha pecado, ni tampoco cometido infidelidad, y en su corazón está segura de lo que ha hecho y que ha hecho bien, viviendo en santidad, no debería ofenderse ni tener orgullo como para que si le dicen quiero comprobar que el hijo que tienes y que tenemos es mío, ustedes lleguen a molestarse por ello. Primero que nada porque es cuestión de orgullo. ¿Cómo va a dudar de mí? ¿Cómo se atreve a...? Si supieran que entre las mejores parejas y las que se ven más enamoradas ha habido infidelidades y ese tipo de maneras de ocultar entre personas que se dicen ser creyentes y en la imagen lo son, y ¿cómo se dice? Y lo parecen santos, parecen comportarse recatadamente y aún así ha habido alguna infidelidad, entonces entenderían que es normal que su pareja sienta duda, preocupación y, como dice la Escritura, entre en él un espíritu de celo. Es normal. Y ustedes mismas deberían quitarse ese orgullo. ¿Quieres hacer la prueba? Adelante. ¿Por qué? Porque cuando se ha comprobado que la mujer ha sido fiel, mayor honor recibe. Claro, también menciónenlo. Pero cuando se compruebe que te he sido fiel, dame ese honor de tratarme como una mujer que ha valido la pena y que te ha sido fiel. Entonces, tengan eso en conciencia para que no entren en ese orgullo tan terrenal de decir, no, ¿cómo se atreve si yo nunca le he dado posibilidades de dudar de mí? No, así pasa. Entre hombres y mujeres, ambos casos. Tanto el hombre como la mujer pueden hacerlo sin siquiera haber levantado sospechas. Hay gente muy maliciosa y sabe hacer esas cosas, entonces es normal que pase, y en la misma Escritura, según la característica que vemos en la palabra, para Dios no es incorrecto comprobarlo. Es más, es honra para la mujer demostrar que ha sido fiel, pero también es seguridad para el hombre de confiar en su mujer. Entonces, nada más era un punto a tocar. Ahora bien, de otras cuestiones que sí quiero tocar con ustedes es, hermanos y hermanas, que el hombre o que la mujer cuiden lo que se supone solo ellos tienen derecho, no es malo en las relaciones. Por ejemplo, si una muchacha está en pareja con un muchacho, y va y se comporta de una manera demasiado cariñosa, que ustedes saben que puede llegar a levantar malinterpretaciones, porque lo saben perfectamente cuando eso pasa, cuando eso se puede malinterpretar, cuando el abrazo es demasiado cariñoso, cuando incluso lo he visto así, ¿no? Está el novio, está la muchacha, está el disque mejor amigo, y llega corriendo la muchacha y se brinca a los brazos del muchacho y lo abraza a su mejor amigo, no al novio, y andan dando vueltas así. Eso, desde ya les digo, primero que nada, en una cristiana no debe ser. Debe haber un respeto y un recato por la pareja y por la relación que tienes. Y si no tienes una relación, tampoco deberías hacerlo. Se ve mal. Y no solo eso, levanta sospechas y obviamente permite que la otra persona, porque yo les voy a ser muy sincero, es bien difícil, no es imposible, es bien difícil, sobre todo cuando una persona no es creyente, que haya una mejor amistad, o sea, una amistad entre hombre y mujer que no tenga en ningún momento un sentimiento de atracción. Tienen que entenderlo. Si es tu mejor amigo y si es tu mejor amiga, sí o sí esa persona le tienes o te tiene que gustar de alguna manera. Dirás, a mí no me gusta mi mejor amigo. Ok, físicamente no te gusta. Su forma de ser te encanta, si no, no sería tu mejor amigo. Si tal vez su forma de ser fuera un poquito más similar a lo que a ti te gustaría de pareja, a lo mejor más recatado, más no sé qué, más, si fuera un poquito más, tuviera una visión ¿cómo se dice?, de futuro más similar a la que a ti te gustaría, o incluso, en su defecto, que fuera más atractivo, ya no sería tu mejor amigo, sino una persona a la que tú considerarías tu pareja. Entonces quiere decir que hay un porcentaje que sí, en tu propia intención, tienes de atracción hacia esa persona. Entonces, quiero que entiendan que es muy diferente una situación a la otra, y sí,
es bien difícil, no digo que sea imposible, pero es bien difícil que una relación de mejor amistad o de mejores amigos no tenga ningún interés más allá de alguna de las dos partes. Si no es tuya, posiblemente sea de la otra, y es muy probable, y sobre todo en el hombre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todas las características y comportamientos que tú consideres que no son importantes para con la otra persona, sí lo son para con él. Y esto se los digo a ustedes, porque si un muchacho me dice, no, es mi mejor amiga, pero no tengo atracción por ella, generalmente es amiga o tiene un comportamiento exageradamente promiscuo o directamente es fea. Y es el único motivo por el que el hombre generalmente no tiene una atracción hacia una mujer que se considera su mejor amiga. Porque vuelvo a repetir, si son mejores amigos es porque su forma de ser te fascina. ¿Okay? Y la única diferencia entre alguien que te gusta y alguien que no es el físico, prácticamente. Porque las características de una persona a la que tú consideras tu mejor amigo son personas que al final de cuentas en su forma de ser te fascinan, te gustan. Pero no te gusta para una pareja, ¿por qué? Porque su físico no es lo que quieres, porque tal vez nunca ha sido una persona que sea romántica en su forma de actuar o algo por el estilo. Puede haber mil cosas. Ahora bien, si tu mujer llegas y abrazas tan libremente al amigo, llegas y te pegas tan libremente, llegas y haces cosas, le das un beso en el cachete o cualquier cuestión que para ti desde tu inocencia, vamos a ponerlo así, si es inocente la forma en la que lo hacen, desde tu inocencia lo haces por el cariño que le tienes, ten conciencia que esa persona perfectamente se puede estar aprovechando de tu cariño, que no va con ninguna otra intención, para aprovecharse y sentir, acercarse, tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo mismo, si yo sí les debo decir algo, es que cuando ustedes se casen o tengan novio, no deben tener un mejor amigo. Lo siento, pero no. Ni tampoco ustedes, varones, no deben tener una mejor amiga en cuanto tienen una pareja. Les voy a explicar por qué. Cuando tú andas con alguien, se supone esa persona tiene que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Porque es la persona a la que le vas a confiar tu vida, a la que le vas a confiar tus secretos, a la que le vas a confiar tu tiempo y también, llegado su momento, le vas a confiar cada segundo de tu vida. ¿Por qué? Porque te vas a volver alguien que es parte de él y él parte de ti. Pues está escrito que el cuerpo ya no le pertenece a la mujer, sino a su esposo, y el cuerpo del esposo ya no le pertenece a él, le pertenece a la esposa. Y que el hombre tiene que procurar las cosas de este mundo para ver cómo agradar a su mujer, y la mujer tiene que procurar las cosas también para ver cómo agradar a su varón. Y también dice la escritura que cada uno tiene que cumplir con su deber conyugal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si es una persona a la que va a tener tanto derecho, pero también tanta obligación, no puede ser la persona que menos te agrada, ni mucho menos con la que menos tiempo quieres pasar. Tu mejor amigo es la persona a la que si te dicen, puedes pasar el tiempo con él, o tu mejor amiga también, o con ella, o con cualquiera de estas personas que conoces. Tú vas a decir inmediatamente con él o con ella, porque es la que mejor me cae, porque es con la que mejor me llevo, porque es la que... Ahora, imagínate si te ponen en esa misma situación con él o con ella o con tu pareja. Y si tu situación está en duda, o bueno, de vez en cuando con él y de vez en cuando con él, no puede ser, o sea, no tiene sentido. Es más, por ese mismo hecho es que muchas veces se dan pues las infidelidades. O que termina la pareja y inmediatamente el que era el mejor amigo empezó a andar con la muchacha porque de verdad siempre hubo una intención más allá. Y ustedes, los hijos de Dios, no pueden ser insensatos e ignorar esta realidad. Que es cruel, que estaría chido que de verdad un muchacho y una muchacha pudieran ser mejores amigos sin ningún tipo de problema. Sí, sería genial, pero no pasa. Y es muy raro que pase. Entonces, ¿qué necesidad tienen ustedes de arriesgar su vida en posibilidad de pecar? Ahora bien, entrando en este concepto y de lo que decía de tener el mejor amigo cuando tienes novio o novia, se supone que tu pareja tiene que haber sido tu mejor amigo, el que mejor te caía, el que mejor con el que mejor te llevabas, el que tú ibas a preferir por sobre todas las personas, no solamente por el físico, sino también por su forma de ser. Entonces, ya ese mejor amigo no es tu mejor amigo, de manera que tú estás en la disposición de dejar por completo la amistad con cualquier persona por estar con tu pareja. Esa debería ser la manera en la que nosotros veamos una relación, porque es una entrega total.
te vuelves uno con esa persona, las cosas cambian. No, es que yo conozco de antes a mi mejor amigo, entonces ¿por qué no tomaste en consideración justamente estar con tu mejor amigo? Porque si vas a poner encima de tu pareja, que se supone que tiene que ser la persona más importante para tu vida, aparte de tu familia, y lo vas a poner por encima, tú ya estás siendo infiel, por decirlo de alguna manera, porque el lugar que le tendrías que dar a tu pareja, se lo estás dando a otra persona. Y ahí es donde entra el celo. Si una mujer o un hombre tienen celo porque tú le estás dando prioridad a otra muchacha o a otro muchacho que son considerados tu mejor amigo o tu mejor amiga, y tienes celo de eso porque dices, a ver, la prioridad me la tendrías que dar a mí, que soy tu pareja, es un celo correcto, porque es verdad, porque así debería de ser. Y si tú no estás cumpliendo con esas características, tú estás dándole lugar a otra persona que no deberías estarle dando. Si tú vas y abrazas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga de una manera que no es correcta, y miren, se los voy a enseñar, bien sencillo. Pongan atención en cómo abrazo a una persona que tiene confianza y una que no. Yo cuando llego, por ejemplo, y abrazo a algún hermano o a alguna hermana en la fe, el abrazo es normal, es un abrazo, pero si te das cuenta, la zona de aquí abajo, desde el estómago más o menos, desde el ombligo hasta la zona pélvica, siempre está separada. Se van a dar cuenta de bolón. Cuando ustedes abrazan a alguien que es de su familia, en el caso de su pareja, esa zona se pega sin ningún tipo de problema, pero cuando tienen como ese cuidado de separarlo, es ya sea por respeto o directamente por falta de confianza. Entonces, se nota mucho, es muy evidente, la gente se da cuenta cuando hay un abrazo que no debería darse y cuando hay uno que sí, ¿ok? Entonces, ustedes pongan atención en cómo abrazan a su familia y cómo abrazan a una persona con la que casi no se juntan o que directamente no es su pareja, y se van a dar cuenta que esto es verdad. Entonces, tienen que ser muy respetuosos y respetuosas en cuanto a su pareja y el cómo se comportan con otras personas, porque hay un lugar que deberían darle a su relación, que si se lo dan a otra persona, ustedes están siendo infieles a la relación que tienen con esta persona, aunque no sea una infidelidad directa, ¿no? Como de querer cambiar a esta persona por la otra, pero sí en cuanto a los términos que se supone deberían cumplirse solamente para tu pareja. Por tanto, es normal y válido que tu pareja te diga, oye, eso no es correcto. No quiero que hagas esto con esta muchacha, no quiero que hagas esto con este muchacho, porque es incorrecto, eso debería ser solamente conmigo, que soy tu pareja, no con ellos, que son tus amigos, conocidos, etc. Y es una realidad, y ese es el tipo de celo que es correcto, el celo por lo que es bueno, por el cuidar lo que es válido, lo que es correcto, lo que debería de ser. Entonces yo no puedo, por ejemplo, teniendo una pareja, ir con otra muchacha y estar ahí, ay, un besito y que no sé qué, y ay, una alegría verte y la abraza. No, porque está, primero que nada se ve mal y está mal. Está mal, porque ese es un lugar que yo solo debería darle a mi pareja. O que estoy ahí con la pareja y ignoro totalmente a mi novia, por ejemplo, o a mi esposa, que no tengo, pero... y empiezo a ponerle toda la atención a una muchacha, a un amigo, bueno, una amiga principalmente, y ignoro totalmente a la pareja. Vuelvo a decir, es normal que esa persona diga, oye, se supone que la prioridad tiene que ser conmigo, porque es verdad, y vuelvo a repetirlo. Entonces, obviamente tenemos que ser cuidadosos de no estar por encima de la otra persona como queriendo obligarla a algo. Eso es algo que la relación se tiene que llevar a la obra por cuenta propia. ¿A qué me refiero? Bueno, me explico. Yo puedo tener celo y decirle a mi pareja, oye, no es correcto que te comportes así con este muchacho, ¿no? Pero yo no la puedo obligar a actuar así. Si yo veo que esa persona no respeta la relación, yo no debería de estar ahí. Simplemente no trato de cambiar algo que esa persona misma no quiere cambiar y mejor me evito las complicaciones. Se acabó. Se terminó, no podemos seguir con esto. Si no quieres respetar la relación, como esto va en serio y yo quiero, por ejemplo, en el caso del creyente, si quiere casar, pues no vas a respetar eso, no puedes estar en la relación conmigo porque simplemente no vale la pena. Y eso se ve desde la amistad, no necesitan estar de novios para darse cuenta de eso. Desde la amistad ya se da cuenta uno si la persona es respetuosa de una relación o no. Para que no tengan que llegar al noviazgo justamente para darse cuenta de eso. Ahora bien, vuelvo a repetir, esto es correcto eso. Otro celo que es correcto. Llegas con tu mamá o con tu papá a un lugar
y un desconocido te dice, quédate aquí, pero tus papás te dicen, vuélvete a la casa. Si tú decides hacerle caso al Señor o a la persona que está ahí, o sea, al Señor Dios no, sino al Señor o a la persona que llegó X, y no a tus padres, no, es que me quedé aquí porque el vecino me dijo que me quedara acá, y no le hiciste caso a tus padres antes que a esa persona, si tus padres se molestan, vamos a decirlo así, tienen celo de que tú le hagas más caso a un desconocido o a una persona que no es tu padre o tu madre antes que a ellos, tienen razón. ¿Por qué? Porque tú deberías honrar a tu padre y a tu madre y no a otras personas. Ahora bien, esto es solamente en los términos de lo que es correcto. Te dijeron que te fueras a meter a la casa, no tiene nada de malo, no te están pidiendo que peques, no te están diciendo que hagas algo incorrecto en contra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y ve y métete. Oye, pero es que el vecino me dijo que me quedara afuera. Tus papás son los que tienen mayor autoridad sobre ti, son tus padres, al final de cuentas, y son a los que Dios les dio autoridad sobre ti. Así que sí, los primeros a los que tienes que obedecer es a tus padres. Y si tú no los obedeces, si ellos tienen celo porque dicen, oye, mi autoridad se supone tiene que estar por la de esas personas, tienen razón. Entonces, el celo por lo que es correcto, por lo que debería pertenecerle a la otra persona, por decirlo de alguna manera, está bien, no es incorrecto. Obviamente hay una manera de mostrarlo y hay una manera incorrecta de mostrarlo. Pero yo creo que eso ya es obvio, no entrando en discusiones, en peleas, en te pego, en te ofendo por este tipo de cuestiones. No, yo creo que esas cosas son obvias que no tienen que pasar, pero sí el hecho de cuidar lo que se supone es de uno y que si no es de uno es incorrecto, sí está bien. Ya lo dije en el tema de las parejas, ya lo dije en el tema de los padres y pasa en muchas otras cuestiones. Entonces, ese celo está bien, porque tiene un sentido, tiene una situación. Por ejemplo, les voy a decir un celo que a veces es un poco extraño, pero que es válido hasta cierto punto, y es el de los pastores. No, es que yo, vamos a decirlo así, ¿no? Estoy yendo a una congregación y mi pastor me enseñó que en la Biblia dice esto, pero otra persona, X, un predicador o algo así, no por medio de la palabra, sino directamente me dijo que no tenía nada de malo. Y yo prefería hacerle caso a este pastor, o también, por ejemplo, a mí me tocó verlo, de que tú estás escuchando a tu pastor, imagínate que tu pastor sube las predicaciones a internet, pero tú en internet jamás compartes las predicaciones del pastor que está preocupándose por tu vida. Al contrario, tú compartes las del predicador famoso, las de la iglesia de no sé dónde, compartes de todos menos del que de verdad está procurando tu alma y tu vida. Y dicen, y obviamente ahí sí duele, vamos a decirlo de esta persona, decir, oye, cuando necesita consejo, por ejemplo, y esto yo se los digo no por mí, ¿ok? Yo no soy pastor. Lo digo por las personas y por los pastores que ya me ha tocado tocar este tema. Es normal que ellos digan, oye, Dios me lo puso o me la puso a mí para yo hablarle la palabra, yo procuro su vida, yo estoy checando que esté bien, yo estoy cuidándola de ella, yo estoy cuidándolo a él, trato de siempre darles palabra justa y verdadera de parte de Dios, y ahora resulta que le están ¿cómo se dice?, compartiendo lo de otro predicador que ni siquiera está compartiendo algo que yo nunca les he enseñado. Y lo que yo comparto y lo que yo enseño, nunca lo comparten. O sea, están siendo pastoreados por otro pastor, pero me están poniendo a mí toda la carga, vamos a decirlo así. Entonces, es normal el celo de esos pastores que digan, oye, no es justo. No es justo, porque si tú estás en el redil que Dios me puso como, vamos a decirlo así, como responsabilidad, yo quiero estar consciente de que tú también estás tomándome en cuenta a mí como tu pastor, porque entonces voy a tener tranquilidad de que si veo algo que está mal, te lo puedo decir, y cómo se dice, y tú me vas a escuchar, no que vas a estar allá, vamos a decirlo así, dependiendo de otro pastor. No es lo mismo, que yo quiero aclarar, a que tú escuches palabra de distintos predicadores. A mí me parece excelente. Tu pastor es Jesús. Pero sí es importante que tú le des un lugar de prioridad al pastor de la iglesia en la que tú te estás congregando. Vuelvo a repetir, mientras que lo que él está enseñando sea conforme a la palabra de Dios. Honra a tu pastor.
En el caso sí, honra a tu pastor antes que pues a otro pastor, a otro predicador o a otro lo que sea. ¿Por qué? Porque mientras no vaya en contra de la palabra, él está cumpliendo su labor y tiene derecho y tú tienes la obligación a honrarle. ¿Ok? Obviamente, lo mismo, lo que ya he dicho, ellos no te pueden obligar a nada, ni tú estás en la obligación de hacerlo de mala gana. Tienes que hacerlo de corazón. Por eso dice la Escritura que se sujeten a esos que de verdad se entregan por ustedes, ¿no? Los que de verdad sirven al Señor, los que de verdad, entre otras cuestiones. Yo incluso, se los digo aquí, en lo personal, si en algún momento ustedes me quieren apoyar, por ejemplo, ya sea en servicio, o ayudándome con algo de aquí del servicio, o en su defecto, económicamente, yo lo recibo con gusto. Pero sí les digo y les pido, por favor, que si ustedes están congregándose en una iglesia y saben que su pastor también, o su pastor, o los hermanos de ahí de la iglesia que sirven, tienen necesidad, y ustedes prefieren, por ejemplo, darme a mí, que yo no estoy ahí para poderlos cuidar como me gustaría, pero ellos sí lo hacen y ellos sí tienen esa entrega y ellos sí les preguntan, oiga hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y de verdad, al final de cuentas, están dando un servicio de corazón. Yo sí les pido, antes de procurarme a mí, procuren a esos hermanos que ya están procurándolos a ustedes. No porque yo no quiera recibir ni porque no los procure, ¿no? Entre tanto que yo pueda, voy a tratar de ayudarlos, pero yo no estoy allá. Yo no estoy junto a ustedes, yo no estoy en una congregación con ustedes, yo no estoy ahí para... A mí me es muy sencillo, entre comillas, el hecho de contestarles por medio de la palabra, el hecho de darme el tiempo de vez en cuando a revisar los mensajes, a ver si alguien me envió algo y poder contestarle conforme a la verdad, el hecho de estar aquí 1 hora, hora y media para ustedes predicando la enseñanza, pero no es lo mismo, y no es lo mismo, yo lo tengo en conciencia, no es lo mismo a estar en persona y darte el tiempo. No es lo mismo ni siquiera un poco. Porque yo cuando tengo tiempo reviso los mensajes. El hecho de que vengan ahí contigo y se pongan a platicar contigo, eso ya es otra cosa. El hecho de tratar con una persona constantemente que tú estás viendo, que tú conoces, que tú tienes ahí, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, para el que está acá, desde el lado de la pantalla es más sencillo. Para mí es más sencillo tratar con ustedes, para mí es más sencillo hablarles de la palabra de Dios que para el que está enfrente de ustedes, para aquel que incluso muchas veces recibe a sus espaldas malos comentarios, murmuraciones y críticas, porque yo ya lo viví también. Y sé que es muy diferente. Claro, incluso es más sencillo amar a una persona cuando la conoces en persona que por ejemplo, en este tipo de casos que estamos en online, porque es más sencillo, ¿no? Ya lo conoces, ya platicas con él, ya tienes interacción, pero, ahí voy con el pero, sí es importante que le den un honor debido a las personas que procuran su vida y que están ahí, más cerca de ustedes. Yo agradezco de verdad, de todo corazón, cuando ustedes me apoyan, porque sé que les ha sido de bendición lo que Dios ha permitido aquí. Sé que les ha ayudado en muchas ocasiones, y a mí, la verdad es que me ha ayudado también mucho cuando Dios mueve su corazón para apoyarme. Pero yo quiero que procuren incluso más a las personas y a los pastores que tienen allá cerca, que son los que de verdad tienen esa oportunidad de apoyarles y que de verdad lo hagan. Yo siempre les he dicho, si están en un lugar en donde saben que esa persona no tiene intenciones de cambiar, no tiene intenciones de hacer las cosas bien, no tiene intenciones de seguir la palabra, es más, tiene intenciones de enriquecerse, no es dadivoso, no es amoroso, no es un pastor como debería, no estén ahí. O sea, simple y sencillamente no pierdan el tiempo ahí, no vale la pena, incluso no vale la pena invertir, ayudar y mantener a una persona que no viene de Dios, porque el que viene de Dios sirve a Dios y sirve a los hermanos de corazón. Pero bueno, porque me enrollo en otro tema y no tiene sentido eso. Hablando del celo, es normal que esos pastores estén de que, bueno, ahora resulta que van y piden consejo a otra persona cuando me tienen aquí, Dios me puso para ellos, yo estoy preocupado por ellos, yo me esfuerzo por ellos, yo aprendo más de la escritura justamente para poder aconsejarles, y tienen más confianza en ir a preguntarle, por ejemplo en mi caso, a un muchacho que vieron en internet.
¿Tiene sentido? Sí, porque muchas veces ellos mismos no le dan el tiempo que deberían a la palabra, no tienen conocimiento de la escritura. Sí, es entendible, pero también es importante que ustedes les den honor a ellos, pues a veces teniendo esa confianza, ¿no? De preguntarles, oiga hermano, tengo dudas sobre este tema. Porque incluso yo les he dicho, cuando a ti te preguntan, tú contestas una pregunta con la palabra y con la verdad, se te queda más. Quieren que sus pastores crezcan en la verdad y en el evangelio, pregúntenles y los van a hacer crecer en conocimiento, porque ellos van a verse en la obligación en muchas ocasiones también de aprender más para enseñarles más. Entonces, no duden en poner en ese lugar a sus pastores, a los que están procurando su vida, a los que están allí enfrente, de incluso también confiarles las dudas que traigan. A lo mejor no les van a contestar inmediatamente, necesitan investigarlo, lo que sea. No está mal que me pregunten a mí, jamás voy a decir eso. Es más, entre tanto que más me pregunten, más tranquilo me quedo yo, porque ya les puedo contestar, pero al menos así tienen las dos perspectivas y van a tener una verdad, al final de cuentas, más clara. Pero sí, eso es a lo que quiero llegar. Que ustedes tengan esa conciencia de que tener celo por lo que es correcto no es malo. Dios lo tiene, por eso mismo le molesta cuando uno honra a otro Dios, cuando uno se hinca delante de imágenes, cuando uno tiene como, vamos a decirlo así, tiene en un lugar en el que no debería a lo que no debería. En el caso de Dios tenemos falsos dioses o incluso personas en el lugar de Dios, y eso es normal que Dios se moleste y diga, hey, ese es mi lugar. Tú no le vas a estar orando a una persona, tú no le vas a estar orando a un santo, tú no le vas a estar orando a quien sea. Tú me tienes que orar a mí porque yo soy Dios y soy tu Dios. Es conmigo con quien se tienen que tratar esas cosas, de parte de Dios, claro. Y es normal y correcto que Dios nos tenga ese celo. Había una cosa que quería mencionar ahorita sobre eso, pero como que se me pasó. Sí. Quiero que vean lo siguiente. A Dios le molesta mucho, y esto yo lo quiero enseñar tanto para las parejas como casados y no casados. Dios habla que cuando tú te comportas de una manera para con un falso Dios, para con una estatua, para con un Dios, bueno, que al final de cuentas es de fundición, que no es real, que no tiene vida, que es una creación del hombre. Cuando uno se comporta así con otro que no es Dios y tiene tratos reverenciales con uno que no es Dios, Dios tiene celo y habla y menciona que eso es fornicación, claro, mencionándolo de manera espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú deberías ofrecerle a Dios la honra, la gloria, el respeto, el honor, y se lo ofreces a una estatua, se lo ofreces a una imagen, se lo ofreces a un falso Dios, pues estás dándole lo que se supone solo es de Dios. Ahora bien, esto es bien importante por un motivo. Los dioses falsos no son dioses verdaderos. ¿A qué voy con esto? No es un justificante ni un pretexto que tú te comportes o le des honor a un personaje ficticio o incluso a un actor o a una actriz, que tú le des el honor de lo que solo deberías darle a tu relación y a tu pareja. ¿A qué me refiero? Me ha tocado ver, sobre todo lo he visto con muchachas, como que los muchachos son menos descarados, lo hacen igual, pero lo hacen oculto. Pero las mujeres sí han subido, por ejemplo, que de el coreanito Son Jun-han no sé quién, y tienen novio, y ahí le ponen, qué precioso está, cómo me casaría, o cuestiones por el estilo, o incluso con anime o con dibujos, mi novio, mi no sé qué, y tienen pareja. Y ellos lo justifican con, es un personaje ficticio, ni siquiera voy a conocerlo, no estoy siendo infiel, no sé qué. Bueno, pues les recuerdo que ninguna de las estatuas ni dioses falsos a los que las naciones adoraron eran reales. No por eso, para Dios no fue una traición.
No es como que dijera, ay, bueno, igual no son dioses reales, no están siendo infieles. No, ni siquiera con esos dioses falsos, ni siquiera con esas imágenes, a Dios le parece que tengas y le pongas ese lugar. ¿Cuánto crees que no le parece desagradable a Dios, que le parece desagradable a Dios, que tú, varón o mujer, le estés dando honor, ya sea a una figura pública o a una ficticia, le estés dando el honor, el cariño, el respeto o lo que sea que se supone solo deberías estarle dando a tu pareja? Sí, delante de Dios, sí es incorrecto. Por eso mismo yo sí les digo, si van a andar de novios, si van a andar de novias, déjense sus crush de cantantes, sus crush de famosos, sus crush de caricaturas, de películas, déjenlos de lado, porque delante de Dios no hay engaño. Eso no le agrada a Dios. Por eso mismo el cambio que Dios pide es de corazón, la fidelidad que Dios pide es de corazón, no es una cuestión física, porque incluso con Dios, lo que hicieron contra Dios y lo que han hecho contra Dios es serle infiel de corazón. Y muchas veces también físicamente, porque bueno, sacrificaban a sus hijos y otras cosas, pero al final de cuentas eran dioses que no son dioses. Y mucha gente dice, ay, pero ni siquiera es real, ¿por qué va a tener celo de eso? Bueno, porque no deberías estar deseando al personaje tal o queriendo a tal persona no, pero es que no es la persona, es el personaje que él actúa. Igual, no deberías, ¿ok? No deberías. Entonces, ahí aprendemos el celo de Dios y también el celo que tenemos que tener para cuanto a nuestra relación y el celo que tenemos que tener para con lo que es correcto. Por eso mismo es tan repetido el hecho de, hey, honra a Dios y no a los hombres, sirve a Dios y no a los hombres, porque es el lugar que Dios merece. Con los predicadores lo mismo. Tú no hables de lo que habla el predicador, sino de lo que Dios habló a través del predicador. Porque así como lo hizo a través de él, lo va a hacer a través de cualquiera. Y esa persona que predica no es especial. Simplemente Dios es especial. Eso es todo. Vamos con otros versículos que nos muestran justo esto. Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, o sea, Dios se llama celoso también, dice, Dios celoso es. Y en el capítulo de Mateo, capítulo 4, versículo 10, Mateo capítulo 4, versículo 10, Mateo 4, sí, porque por ejemplo, miren, ya tengo un ejemplo claro. Cuando tú sirves a un falso Dios, estás sirviendo una imagen, es una falsedad, es algo que no existe. Pero cuando tú sirves a un demonio, ahí sí estás sirviendo a un espíritu. Ahí sí estás haciendo tus cosas con un espíritu, con alguien que sí está haciéndole infiel a Dios. Cuando te inventas una imagen y algo así, pues estás inventándote una imagen. Y sí, dice que lo que sacrifican a los falsos dioses, lo sacrifican a los ídolos, a los demonios. Sin embargo, cuando tú dices, ay, pero es una imagen, a Dios no le parece solo una imagen. Y ya luego cuando tú tienes ahora sí vamos a decirlo así, tu culto para con los demonios, para con Satanás, para con la muerte y no sé con qué tanta cosa más, ahí sí, teniendo conciencia que eso sí existe, ahí sí le estamos siendo también infieles a Dios, pero Dios lo pone en el mismo lugar. Así que así como Dios pone en el mismo lugar tanto ser infiel para con los demonios como para con los falsos dioses, en las relaciones es lo mismo para con las personas reales como para con las personas que no son reales o incluso ficticias. Ahora sí, nada más era para aclarar ese punto. Mateo capítulo 4, versículo 10, Jesús le dice a Satanás, le dice, entonces Jesús le dijo, porque Satanás le había dicho, adórame y te daré todo lo que tengo. Y le dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es también sumamente importante porque luego nuestro servicio se lo estamos dando a otros y no a Dios.
y al primero que deberíamos tratar de servir es a Dios. Siguiente versículo. Dice el versículo 37. Bueno, vamos a leer un poquito desde el 36 para que vayamos retomando el contexto. A este temeréis, o sea, a Dios, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. No temeréis a dioses ajenos. Y aquí hay otra cosa que me interesa marcar, y es que dice, cuidaréis dice, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. En otras palabras, sí, te vas a equivocar alguna vez, sí, se te va a olvidar comportarte como un creyente alguna vez, sí, vas a contestar como un no cristiano alguna vez, te va a pasar, pero tú tienes que poner en tu corazón el cuidado de decir, ¿sabes qué? Entre tanto que yo sea consciente de que esto está mal, no lo voy a hacer, porque yo ya estoy consciente que eso no le agrada a Dios, que Dios ya me pidió que no hiciese esto. Si en algún momento se me pasa porque, no sé, algo sucedió, se me olvidó y dije algo que no debía y luego me acuerdo, pues ya me puedo arrepentir. Pero, entre tanto que les sea posible, hermanos míos, y estén conscientes de lo que Dios enseñó, guárdenlo. Porque es lo que dice la palabra. Dice, cuidaréis de siempre. No de vez en cuando, no cuando estoy feliz, no cuando estoy enojado. O sea, no hay pretextos de que me enojé, por eso hice esto. No. Siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis a dioses ajenos. Además que, bueno, esto ya lo hemos visto. El que me ama, mis mandamientos guardará. Juan 14, 15. 15, 14, perdón. No, sí es 14, 15. 14, 15. Y otros textos más adelante, creo que es el 21, que dice, el que me ama, mis mandamientos guarda. Entre otras cuestiones, o sea, al final de cuentas se hace por amor y tenemos que procurar, entre tanto que podamos, hacer lo que a Dios le agrada. No siempre lo vamos a conseguir, pero entre tanto que se pueda, lo vamos a hacer. Dice el siguiente versículo, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Fíjense cómo lo remarca tantas veces. Mas temed a Jehová, vuestro Dios. Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Y eso es algo que el mismo Jesús dice cuando menciona a sus apóstoles, les dice, yo os enseñaré a quién debéis temer, porque les dice, no temáis al que mata el cuerpo, ni a los hombres, ni a Satanás, ni a nadie, no les temáis. Dice, yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel, dice, que después de muerto puede echar el alma al infierno. A ese temed. Y yo muchas veces pregunto a quién se refiere y la gente dice a Satanás. No, Satanás no tiene poder ni sobre el alma ni sobre el infierno. Satanás es otro condenado al infierno que quiere llevarse más condenados atrás de él, pero no tiene poder sobre las almas. El que tiene poder sobre las almas es Dios. A ese temed a Dios. ¿En qué aspecto? Sí, es un temor de miedo en el aspecto de decir, ok, Dios es temible, es grande, es poderoso, es magnífico, majestuoso, totalmente masivo incluso. Cuando vemos el universo y la existencia misma, solo viendo la tierra, tú te sorprendes de la grandeza de Dios. Y ese es el punto, o sea, al final de cuentas, al que hay que temer es a Dios. Pero por lo mismo de que sabemos que aquel que es al que le tenemos que temer nos ama, pues no tenemos miedo a nada más. ¿Por qué? Porque si al que teníamos que temer sabemos que nos ama, pues ya no hay nada que temer, porque al que debíamos temer ya nos ama, y por eso mismo dice que el que no teme, bueno, que el que teme, el amor de Dios no ha sido perfeccionado en él, porque no ha entendido que aquel que era el único al que debían de temer, ya los ama, ya los cuida, ya entregó a su hijo por ustedes. Entonces ya no hay miedo, porque tenían que temer de Dios, pero Dios está conmigo, Dios me ama, Dios platica conmigo, Dios me trata de manera gentil y amable. Pues ¿a qué más le voy a tener miedo? Si el más poderoso de todos está conmigo en primer lugar. Debo temer a fallarle, debo temer a lastimarle, debo temer
a pecar contra Él y a apartarme de Él. Debo temer tenerlo como enemigo. ¿Por qué? Porque la misma Escritura lo dice, el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Ay, no, qué miedo, yo no quiero tener amistad con el mundo si me tengo que hacer enemigo de Dios. Yo amo a Dios, pero además de amarle, le temo. O sea, yo ser su enemigo, ni de broma, no me voy a meter en esos lugares, porque conozco el poder de mi Dios. Y yo prefiero estar en su familia, no tener temor, estar feliz y ser amado. Lo prefiero 1000 veces a hacerme amigo del mundo, quedar bien con la gente del mundo, quedar bien con el mundo, disfrutar del mundo y hacerme enemigo de Dios. No, gracias. Esa debe ser nuestra manera de ver las cosas. Siguiente versículo dice: pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.